si nosotros ponemos y', es decir, la primera derivada, A, B y C son constantes. La única variable sería X. Entonces aquí vamos a tener 2A y la derivada de X sería X. Bueno, la derivada de X a la 2 sería X. Más la derivada de Bx es solamente B. Y como C es una constante, entonces no es 0. De aquí ya tenemos que la primera derivada es esta función. Pero la primera derivada, cuando uno deriva una función, lo que uno está haciendo es hallando la pendiente de esta recta. Eso quiere decir que esto va a ser igual a m. Es decir, la primera derivada va a ser igual a m. Lo único que tenemos que hacer es sustituir esta x, porque esta x es la pendiente en el punto por el que está pasando la recta tangente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner 2a, y lo voy a cambiar por 2, más b es igual im, aquí nos dicen que es 3. Ese 2 que yo estoy tomando es este 2 de aquí, porque nos dicen que la recta es tangente a este último punto, a 2,1. Entonces, ese es el 2 que estoy evaluando en la X. Entonces, listo. Ya ahí lo que tendríamos que hacer es simplemente proseguir. 2 por 2 es 4. 4a más b es igual a 3. Entonces, ya de esta forma, aquí podemos despejar cualquiera de las dos variables. Entonces, despejemos b. De aquí podemos concluir que b es igual a 3 menos 4a. Entonces, ya tenemos esa primera variable. Obviamente, b está en términos de a. Entonces, tenemos que encontrar el valor de a. Pero ya tenemos por lo menos, ya sabemos b. Ahora, de la ecuación original, que sería y es igual a ax a la 2 más bx más c, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar o vamos a sustituir, vamos a evaluar el punto P1. Evaluar P1. Entonces, si nosotros evaluamos P1 en esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. Y es 3. Esto va a ser igual a A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. De aquí, esto es 0 y esto es 0. Entonces solamente me va a quedar que 3 es igual a C. Entonces ya tenemos un primer valor. Ese es, como por decirlo así, el más sencillo de encontrar. Ya tenemos el valor de C. Lo único que nos falta es encontrar el valor de A. Y ver si encontramos el valor de A, ya tendríamos el valor de B. Entonces, como nos dan dos puntos, nos dan P1 y P2, y dice que la gráfica pasa por P1 y pasa por P2, entonces lo que vamos a hacer es que ahora vamos a evaluar esta misma función, es decir, y es igual a x a la 2 más bx más c, pero la vamos a evaluar en P2. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si evaluamos en P2, vamos a tener que y es 1. Esto es igual a, y aquí vamos a tener por 2 a la 2 más b por 2
más y C, ya tenemos el valor de C, que lo encontramos aquí. Entonces eso es 3. Esto va a ser 1 es igual a 2 a la 2 es 4A más 2B más 3. Pero nota que aquí tenemos B y ya habíamos encontrado B en términos de A. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esa B. 4A más 2, y la vamos a sustituir. 3 menos 4A más 3. Si multiplicamos este 2, vamos a tener 1 es igual a 4A más 2 por 3, 6, y 2 por 4, 8A más 3. Ahora vamos a dejar la variable A al lado derecho y vamos a pasar los números al lado izquierdo. Entonces vamos a tener 1 menos 6 menos 3. Esto es igual a 4A menos 8A. Del lado izquierdo nos daría menos 6 menos 3, 9. Más 1, menos 8. Y de este lado nos va a quedar menos 4A. Si despejamos A, nos va a quedar menos 8 entre menos 4. Y esto va a ser igual a A. Buenas, Mariana. Hola, profe. ¿Todo bien? Ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. De hecho, tuve que conectarme con el celular porque no sé por qué en la compu no me funciona. Bueno, está bien. Ok, Esto es un ejercicio que me había mandado Ruth. Entonces lo estamos ahí medio solucionando. ok. A ver cómo nos va. Por último, eh, menos 8 entre menos 4, se cancelan los menos. Vamos a cancelar este menos con este menos y simplificamos. 8 entre 4 es 2. Esto es igual a A. Entonces, note que ya tenemos el valor de C, ya tenemos el valor de A, y lo único que nos falta es el valor de B. Pero teníamos que B es igual a 3 menos 4A. Por lo tanto, B va a ser 3 menos 4 por el valor de A, que es 2. B va a ser igual a 2 por 4, 8. Y menos 3, perdón, menos 8 más 3, 5. Menos 5. Entonces ya tendríamos el valor de B. Entonces la ecuación ya con los coeficientes numéricos quedaría y es igual a 2x a la 2 menos 5x más 3. Y esa sería la respuesta. Ya encontramos el valor de C, de A y de B. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, es que yo solo logré encontrar el de C y ya lo demás no sabía cómo hacerlo, pero todo bien, ya entendí. Bueno, perfecto. Ahora sí, en general, ¿tendrían alguna consulta? Creo, el examen lo tienen mañana, ¿verdad? Sí, yo tengo varias. Es que estaba haciendo la práctica que mandaron a mediación, pero como en la cátedra en sí, que mandaron una práctica como si fuera el mismo formato del examen, pero hay algunas preguntas que no me quedaron, o sea, que no entendí muy bien, entonces no sé si podría resolver alguna. Sí, voy a ver porque, bueno, yo creo que Márquez me había eh, incorporado al entorno de mediación de cálculo 1. Entonces yo creo que por ahí está la practiquilla. ¿Cómo se llama? ¿O cómo lo tienen? ¿Como PDF segundo parcial?
No, dice práctica de examen segundo parcial, pero no es un PDF, es como ahí en el mismo entorno. Adentro del mismo entorno. Si no me aparece. Vamos a ver dentro del segundo parcial. No. No, no me aparece. Y tendría ahí algunas preguntas Sí, sí, aquí lo tengo. para ir viendo. Porque si no, solamente me aparece lo de la tarea, lo del segundo parcial. Bueno, yo creo que la primera que tengo duda, se lo dicto. Sí, voy a pasarte. Ajá. Ok, dice, considere la curva con ecuación Ujú. XY menos XY. X Ajá. menos Y al cuadrado Ajá. igual 2. Ajá. Y dice, si Y es función de X, ¿cuál es la Ujú. ecuación de la recta normal a la curva en el punto menos 2,0? Menos 2,0. Sí, Ese es el único punto que nos dan. ajá. Bien. Entonces, veamos. Eh, Nos dan esa función. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo que podemos hacer es derivarla en términos de... Dice que y es función de x. Entonces lo que podríamos hacer ahí es como despejarla en términos de... sí, como si fuera aplicar derivación implícita. Cuando venga de esta forma, lo que tenemos que hacer es como aplicar derivación implícita. Y una vez que hagamos la derivación implícita, despejamos y', porque y' va a ser la primera derivada. Entonces veamos. Vamos por aquí, solución. Vamos a tener que xy menos x menos y cuadrado es igual a 2. Vamos a derivar y en términos de x, porque eso es lo que nos está diciendo. Y es función de x. Entonces, cuando nosotros derivamos x por y, es el primer término. Me voy a saltar algunos pasillos ahí como de orden. La primera es una multiplicación. Noten que tenemos tres términos. XY, x y y al cuadrado. 2 es una constante, entonces. Tenemos tres términos. Como es una resta lo que los separa, podemos derivar por separado cada una. Entonces, la derivada de xy, esto va a ser la derivada de x, que solamente me va a quedar y, más x por la derivada de y, que sería y'. Si se pierden en algún paso o no entienden qué fue lo que dicen, pueden preguntarme. Ahora, la derivada de x es menos 1. Y por último, la derivada de 2y, perdón, de y al cuadrado sería 2y por y'. Y esto sería igual a 0, porque la derivada de 2 es 0. Ahora lo que vamos a hacer es despejar y'. Entonces vamos a tener x, y' menos 2y por y' va a ser igual a 1 menos y. Lo único que hice fue que pasé menos 1 a la derecha y y positivo a la derecha. Entonces, menos 1 queda positivo a la derecha y y positivo a la izquierda queda negativo en la derecha. Aquí voy a sacar el factor común y' y me va a quedar x menos 2y. Y esto es igual a 1 menos y. Y voy a despejar y'. Y' va a ser igual a 1 menos y
sobre x menos 2y. Ahora, lo que vamos a hacer es evaluar y' en menos 2,0, que es el punto que nos dan. Entonces, y' va a ser igual a 1 menos 0 sobre menos 2 por 0. Y esto nos daría menos 1/2. Esto es 0. Esto obviamente es 0. Y lo que nos quedaría sería 1 entre menos 2. Pero al menos lo colocamos en el numerador y nos quedaría menos 1/2. ¿Qué quiere decir este menos 1/2? Que esto es la pendiente. Eso es la pendiente de la recta tangente. La curva, sinceramente no sé cómo quedaría graficada. Pero haciendo más o menos ahí un medio dibujillo, media gráfica, lo que tendríamos es lo siguiente. Si nosotros tenemos una curva más o menos así, y nos están dando en, bueno, es un punto negativo, pero digamos que nos están pidiendo este punto, o nos dan ese punto. Entonces, la recta tangente va a tener una pendiente, y la recta normal va a ser igual va a ser la que es perpendicular en ese mismo punto. Por eso es que podemos utilizar este punto en ambos casos, tanto en la recta tangente como en la recta normal, porque es el mismo punto. Ahora, para hallar la pendiente, vamos a llamar esta MT. Para hallar la pendiente de la recta normal, lo que hacemos es MN es igual a menos 1 entre MT. MN es igual a menos 1 entre menos 1/2. Y esto nos daría 2. Entonces ya tenemos que la recta normal, la pendiente de la recta normal es 2. Ahora, para hallar la ecuación de la recta normal, ahora sí, ecuación de la recta normal. Nos faltaría hallar B. Y B lo podemos hallar con... sí, B lo podríamos hallar con esta... Para hallar B es igual a Y menos MX. Pero la pendiente es esta. Entonces, B va a ser igual a el punto 0 menos 2 por menos 2. Entonces, B va a ser igual a menos 4. Y por último, la recta normal, vamos a llamarlo como YN, va a ser igual a MNX más B. Que esto es igual a 2x menos 4. Y esa sería la recta normal al punto, la recta normal que pasa por este punto, menos 2,0, de la curva x por y menos x menos y al cuadrado es igual a 2. Solo que en las opciones no está, o bueno, no sé si está, pero tal vez está como diferente. ¿Qué aparecen las opciones? La primera dice y es igual a x más 2. Y es La, igual a x más 2. la segunda dice y es igual a 2 y entre Ajá. paréntesis x más 2. X más 2. Ajá. Y la tercera dice Bueno, sí. y es igual a menos 1 y entre paréntesis x más 2. Ajá. Y la última dice que y es igual a menos 1/2 y entre paréntesis x más 2. Sí.
Sí, ahora que estoy viendo eso, sí, aquí tuve un pequeñito error. Menos 2 por menos 2 es más 4. Entonces aquí quedaré positivo. Porque menos por menos da más. Este menos 2 es de agarrar este punto, menos 2. Entonces, la respuesta correcta es la opción B, en este caso, esta. ¿Por qué? Porque de esto lo podemos sacar un 2 a factor y me va a quedar x más 2. Entonces, y es igual a 2, entre paréntesis, x más 2, que sería la opción 2. Ah, ok. Está bien. Entonces, digamos, en el principio y no lo tomó como si fuera una variable igual que x, ¿verdad? Porque, digamos, x, digamos, si uno la deriva es 0, 1. Sí, es Y que no, se queda así. sí, porque y en este caso no es que la estemos tomando como una constante o como una variable, sino que simple y sencillamente estamos derivando y en términos de x, pero como y no tiene x, o sea, y no es igual a x, lo único que hacemos es que le colocamos esta prima, que esta prima lo que significa es que es la derivada de y con respecto a x. Pero todo lo demás lo trabajamos igual. Por ejemplo, eso, cuando y al cuadrado se aplica la regla de la cadena. Bajamos el exponente, conservamos la variable, la expresión que tenemos, tal y como está, y lo multiplicamos por la derivada de esa expresión. Pero en el caso, si fuese una x, recordemos que la derivada de x es 1. Eso ya está como fijo. ¿Por qué la derivada de x es 1? Porque la derivada de x está como la derivada de x en términos de x. Entonces, si simplificamos esto nos va a dar 1. Pero en este caso tenemos la derivada de y en términos de x. Pero como y no tiene x, entonces simplemente colocamos como y'. Ah, ok. Y también le iba a preguntar otra cosa. Es que yo estaba viendo un video de una explicación y el Ajá. profesor utiliza una fórmula para hallar la recta tangente y la normal. Entonces, no sé si usted la conoce o si se la ¿Cuál, dijo. cuál Es fórmula es? y menos Ajá. y1, o Y sea, no menos y prima, b1. sino, ajá, no menos y prima, sino y1, como Ajá. chiquitito. Y1 abajo. Ajá, es igual a m Ajá. y entre paréntesis x menos x1. Ajá. Entonces, digamos, y1 y x1, uno pone ahí los puntos que le dan y lo demás se queda, digamos, el y la x solita se queda así. Sí. ¿Sí Sí, funciona porque ahí? al final, veamos esto. Si tenemos que y es bueno, y es y prima, o perdón, y1, en este caso es 0. Entonces aquí sería menos 0. En este caso, ya tenemos la pendiente. Entonces, podemos utilizar cualquiera, la de la tangente o la de la normal. Ya tenemos las dos pendientes. Digamos la de la normal. Aquí sería 2. Y aquí tendríamos x menos, y el menos que nos dan del punto es más 2. Entonces, note que aquí va a quedar y es igual a 2x más 2. Entonces, note que de esa manera estamos llegando a lo mismo. Ah, ok, todo bien, Llega a lo entonces. mismo. Entonces, también funciona. Esto que nos dan es que, perdón, por eso es que uno hace todos estos pasos. Pero esto como tal son distancias. Y', y1, al ser y menos y1, ahí lo que nos está diciendo es la distancia que hay desde un punto y hasta otro punto y. De igual forma con x, desde un punto x hasta un punto x. Digamos como ya la distancia de separación que hay entre esos dos elementos. Por eso lo van así como y menos y menos y1 y x menos x1. Otros lo que hacen es que lo ponen como
y menos y0 y x menos x0. Pero no importa, eso es simplemente notación. Pero también funciona. Yo siento que lo importante más que todo es saber sacar la pendiente de la tangente y la pendiente de la normal. Ok, gracias. ¿Tendrían alguna otra pregunta? Sí, ahí en la práctica venía otra que no sabía hacer. Ajá, ¿cuál sería? Ok, dice, considere la función con criterio f de x es igual a raíz al cubo de x a la 4 menos a, todo dentro de la raíz. Y dice, definida en su dominio máximo y con codominio R, donde A Ujú, pertenece a R. Dice, ajá. ¿cuál es el valor de A si se sabe que menos 2 es un valor crítico de F? Menos 2 es un valor crítico de f. Sí. Recordemos que para hallar lo que son puntos críticos, es como por decirlo así, los puntos donde puntos críticos es como los puntos donde cambia de positivo a negativo la función. Punto crítico es cuando cambia de positivo a negativo y los puntos de inflexión es cuando cambia de concavidad. ¿Sí se acuerdan de eso? Más o menos. Más o menos, o sea, cuando está como el cuadrito, se puede ver mejor, ¿verdad? ¿O hay que hacerlo antes de hacer el cuadro? ¿Se puede hacer? Sí. No, es que cuesta un poquillo verlo antes de hacer el cuadro. Porque aquí tendríamos que ver en qué momento esto se nos hace, en qué momento esto es negativo y en qué momento esto es positivo. Digamos, para qué valores de X y para qué valores de A. Porque ahí podríamos asumirlo como por casos. Como A pertenece a R y el dominio máximo de esa función es todo R, digamos, no hay ningún punto en el que, no hay ningún valor en X para que esta función se nos indefina. No hay ninguno. Porque al ser al cubo, la raíz puede ser negativa. Eso no importa. Entonces, el dominio máximo de esta función es todo R, porque no hay ningún punto en el que se nos vaya a, a indefinir. El problema es que si nosotros hacemos esto, por ejemplo, si nosotros sacamos f' de x, ahí ya la situación cambia, porque aquí ya tendríamos x a la 4 menos a elevado a la 1/3. Si nosotros derivamos esto nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar arriba vamos a tener 4x a la 3 y abajo lo que nos va a quedar es la raíz de x a la 4 menos a de 3. Eso multiplicado por 3. Bueno, aquí adelante va a ir un 3. Es una multiplicación. Entonces, ya para este caso, ahí sí cambia, porque ya el denominador sí se nos puede hacer 0. Y si el denominador se nos hace 0, ya esta función, digamos, f', ya se nos indetermina. Entonces, para ese caso, ahí sí tendríamos problemas. Ahora sí, ya teniendo esto, vamos a tomar solamente lo que está dentro de la raíz. X a la 4 menos a. Esto va a ser 0, esto va a ser igual a 0 cuando X
a la 4 sea igual a A. Y X a la 4 puede ser X la raíz cuarta de A. Entonces, cuando tengamos esto, A se nos va a indeterminar. ¿Qué era la pregunta? Hallar el valor de A. Ya se me olvidó. Sí. Hay que hallar el valor de A. Entonces veamos. Menos 2 es un punto crítico de F. Sería menos 2 en... Sí, entonces veamos. Ya sabemos que en este punto, en raíz cuarta de A, se nos va a hacer 0 esa función. Y si eso se nos hace 0, la función se nos indetermina. Y luego arriba, 4x a la 3, lo igualamos a 0. Esto se nos hace 0 cuando x sea igual a 0. Entonces, aquí vamos a tener dos cosas. Aquí vamos a tener una raíz, más menos. Cuando cambiamos esto, vamos a tener dos raíces, más menos. Y ahora sí, podemos hacer el cuadrito. Veamos. Falta uno más. Entonces vamos a tener aquí menos infinito. Aquí vamos a tener la primera raíz negativa. Aquí va a ir el 0. Aquí vamos a tener la raíz positiva. Y aquí vamos a tener más infinito. Nos está diciendo que menos 2 es un punto crítico. Entonces menos 2 puede estar entre esos valores. Entonces veamos. Aquí vamos a tener la primera, sería 4x a la 3, y aquí vamos a tener 3 raíz cúbica de x a la 4 menos a. Esto se nos hace 0 cuando x es igual a la raíz cuarta de a, ya sea positivo o negativo. En ese caso se nos va a hacer 0. Y vamos a ver, entonces, esto primero se nos hace 0 en 0. Y esa se nos hace 0 en esta de aquí. O, bueno, vamos a escribirlo en dos casos para no confundir a la hora de que escribamos. Esta va a ser, vamos a cambiar esto. En realidad este constante no nos sirve de nada. Esto se nos hace 0. Se nos puede hacer 0 cuando esto es negativo o cuando esto es positivo. Ahí el 3 no importa porque el 3 es constante. Entonces veamos. La primera se nos hace 0 en 0. Entonces, antes de 0 va a ser siempre negativa. Y después del 0 va a ser positivo. Note que aquí
sí colocamos negativo porque el exponente es un cubo. Si el exponente fuera un cuadrado, es decir, x a la 2 o x a la 4, esto siempre sería positivo, porque cualquier valor de x, positivo o negativo, siempre nos va a dar positivo. Pero como esto es cubo, ahí se importa. Si la x es positiva, nos va a dar positiva. Y si la x es negativa, nos va a dar negativa. Para esta otra, si se nos hace 0 cuando la raíz al cubo es esto, es menos raíz cuarta de 4. Entonces, para este caso, es negativa antes de, digamos, antes de eso, esto que está aquí adentro es negativo. Y después de eso va a ser positivo. Es decir, si x tiene un valor antes que esto, va a ser negativa. Y si x tiene un valor después de eso, va a ser positivo. Y de igual manera en esta otra, cuando x tenga un valor menor a la raíz cuarta de a, va a ser negativa. Y cuando sea mayor, va a ser positivo. Ahora sí, menos por menos, da menos. Menos por menos da más, por más da más. Menos por menos, perdón, más por menos da menos. Y aquí va a dar positivo. Entonces tenemos dos casos. Note que el cambio lo tenemos en 3 puntos. Un cambio lo tenemos en menos raíz cuarta de a, otro lo tenemos en 0 y otro lo tenemos en raíz cuarta de a. Esos serían, por decirlo así, los 3 puntos críticos que tendríamos. Pero nos están diciendo que menos 2 es valor crítico de f. Entonces, si menos 2 es valor crítico de f, eso quiere decir que si a es 2, no, si a es 8, si a es igual a, no sería 8, sería 16. Si a es igual a 16, 16 es igual a 2 a la 4. Si metemos este valor aquí, nos va a dar menos raíz cuarta de 2 a la 4. Esto nos va a dar menos 2, que sería un punto crítico que tenemos aquí arriba. Ahora, si a es igual a 0, nos va a dar este valor. Y si a es igual a lo mismo, 16, menos, esto es igual a 2 cuartos, entonces a es igual a 2. Profe, Sí, disculpe, es que una compañera me está diciendo que ella está tratando de entrar a la clase, entonces que si no la puede aceptar, porfa. sí, hasta ahorita ya vi ahí. Ok. Entonces, tendríamos dos respuestas. No sé cuáles aparecen ahí. Tendríamos a es igual a 16 o a es igual a 0. Sí, bueno, salen las dos, yo creo, 16 y 0. Ajá, entonces Como una yo sola, asumo que como una sola. ¿Cómo? no, digamos, la opción A es 0 y la opción B es 16. Sí. Entonces cualquiera de las dos. Sí, pero de igual forma me inclinaría más por 16. Porque 0 es como muy Ah, trivial. Ah, no, 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 ok. espérese. Tenemos un problema. ¿Qué dicha que me dijo eso? La respuesta correcta es esta. A igual 0.
¿Por ¿Y qué? Espérese para ver. Sí, ¿por qué? El problema es que si nosotros, si usted coloca que A es igual a 16, que ahí sí está crudo. El problema es que si usted coloca que A es igual a 16, note que aquí abajo esto se nos indetermina. Es decir, en esto, en, en menos raíz cuarta de A, se nos puede indeterminar esa función. Es decir, en estos puntos, la función hace un corte. Para la función como tal, estos puntos no existen para la primera derivada. Y creo que los puntos críticos se sacan con respecto a la primera derivada. Cuando esto se hace cero. Esto se hace cero. Esto se hace cero cuando es x es igual a esto. Voy a revisar mejor. Yo creo que los puntos críticos no dependen de la primera derivada. ¿Qué les ha dicho el profe con respecto a eso? Cuando vieron puntos críticos. No recuerdo, la verdad, no sé si era con la primera o la segunda. Los puntos críticos. Vamos a ver. Vieras que yo ya me tengo que desconectar, pero va a subir la clase y los apuntes. Ah, sí, sí. Yo subo, yo subiría el video y todo lo que hagamos, yo lo subiría en un PDF. Ok, está bien, muchas gracias entonces. Con mucho gusto. ¿Alguno de ustedes tendría consulta con respecto a algo? Yo sí tenía una, profe, de esas mismas de la práctica. ¿Sí? ¿Cuál? Ya le digo, pero aquí la tengo anotada. Buscamos Em, esto. A ver lo de los puntos críticos. ¿A qué hora será el examen mañana? a las 8 de la mañana. ¿Y cómo hacen ustedes el examen? ¿Lo suben así a mediación y tienen que resolverlo en mediación? Sí. Hay algunas que son marque con X y las otras, hay como tres que son de desarrollo, creo. Entonces uno las hace y las une en un PDF y sube el documento. Ajá. Y las de marcar con X y se hacen directo en mediación. Me avisa cuando. Ujú. Dice así, profe, considere la función con criterio f de x igual raíz cúbica de x a la 2 menos 1. Ajá. Y dice, ¿cuáles son todos los puntos en los que la recta tangente es perpendicular al eje Y? Perpendicular al eje Y. Para que sea perpendicular al eje Y,
la pendiente debería ser 0. Necesariamente. Entonces, veamos. El problema es que eso no se nos puede hacer. Bueno, vamos a ver. La recta tangente habíamos visto que es con la primera derivada. Entonces tenemos que hallar f' de x va a ser igual a 2x entre 3 raíz cúbica de x a la 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Entonces, para que sea perpendicular, la recta tangente tiene que ser pendiente 0 para que sea constante. Es decir, si nosotros tenemos, este sería el eje Y, para que sea perpendicular, todas las rectas, no importa el punto por donde pase, tienen que ser constantes. No puede ser ni creciente ni decreciente. Es decir, m igual 0. No importa donde corte en Y. El único problema es que la pendiente tiene que ser constante. Entonces, para que la pendiente sea constante, ya hallamos la primera derivada. Halle los puntos en los que la recta tangente es perpendicular al eje Y. Sí. Ahora lo que tenemos que hacer es ver en qué puntos de X esto es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a igualar 2x es igual a 0 cuando x es igual a 0. Ese sería el primero. Cuando x sea 0, la pendiente es perpendicular al eje Y. Y la otra sería x al cuadrado menos 1. Esto se nos hace 0 cuando x es igual a 1, cuando x es igual a la raíz de 1, más menos. X es igual a más menos 1. El único problema es que estos de aquí, más menos 1, no nos funcionarían mucho. Porque si el denominador es 0 y arriba no, denominador 0 y numerador no, esto se nos indeterminaría. Entonces yo consideraría que sería para x igual 0. ¿Qué opciones vienen? Ya le digo, profe. Dice que viene 1,0, 0, menos 1, 2, raíz cúbica de 3 y menos 1,0. Ujú. Hay los puntos en los que la recta tangente es perpendicular al eje Y. Sí, es ver para qué valores, de X, para qué valores de X esto es igual a 0. Si yo coloco 0 en X, sí, para el único valor sería cuando X es 0. Si yo coloco 0 en X, arriba se me hace 0 y abajo me quedaría
menos 3. Pero eso no importa. Lo único que nos importa es el valor de x. Cuando x es 0, el numerador se nos hace 0. Entonces, cualquier valor que haya abajo siempre nos va a dar 0. Entonces la respuesta correcta sería la opción B. Porque si x vale 1, note que aquí tenemos pares ordenados. El primer elemento siempre es x y el segundo elemento siempre es y. Entonces, si x es 1, el numerador, el denominador se nos indetermina, porque abajo nos daría 0. Y eso es una indeterminación, es decir, nos quedaría 2 sobre 0, que eso no existe. Y si x es menos 1, nos quedaría igual, menos 2 sobre 0, que eso tampoco existe. Y para la otra opción que nos queda, que sería 2, raíz cúbica de 3, x valdría 2. Entonces, en la parte del numerador nos quedaría 4. Y en el denominador nos quedaría 3 por raíz cúbica de 2 a la 2 es 4 de 3. Y esto es positivo. Eso lo que nos está diciendo es que la pendiente es creciente. Por lo tanto, la única opción para que esto sea igual a 0 es que x sea 0. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la segunda opción. ¿Sí estamos bien o más bien la confundí más? Yo no entendí bien, profe. ¿No entendió bien? ¿Entendió o no entendió bien? No, no entendí bien. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer un dibujito. A ver cómo nos va. Supongamos que la función es esa. No sé exactamente cómo es la función, pero supongamos que la función es esa. Nos están pidiendo los puntos en los que esa función es perpendicular al eje Y. Es decir, los únicos momentos en los que la función es perpendicular al eje Y es cuando la tangente, es decir, la recta que va a tocar esa función va a ser completamente constante. Es decir, va a tener esta forma. Son los únicos momentos en los que la tangente va a ser constante y va a ser perpendicular al eje Y. Esto es Y esto es X. Ahora sí, hasta ahí estamos bien. Lo que tenemos que hallar es un punto o los puntos en los que esta recta tangente sea constante. Si recordamos un poquito de ecuaciones lineales, ecuaciones lineales, teníamos que cuando m la pendiente, es mayor a 0, la función crece. Es decir, la recta va a ser creciente. Si m era menor a 0, la recta iba a ser decreciente. Y si m era igual a 0, la recta iba a ser constante. Sí, hasta ahí estamos bien. Sí, profe. Perfecto. Cuando nosotros aplicamos la primera derivada, lo que nosotros estamos hallando es este valor, es decir, la pendiente, f' de x. Cuando nosotros aplicamos una primera derivada, nosotros estamos hallando la pendiente de esa recta tangente. Es decir, ahí sabemos si la gráfica, si esa recta va a ser creciente, va a ser decreciente o va a ser constante, dependiendo del punto en el que nos digan que esa recta pasa. Entonces, en este caso lo que tenemos que hallar es el punto por donde esa recta tangente va a pasar.
No nos dan el punto. Eso es lo que tenemos que hallar. Pero nosotros sabemos que para que esa pendiente sea constante y al ser constante sea perpendicular al eje Y, es decir, que forme un ángulo de 90, la pendiente tiene que ser igual a 0. Por eso es que nosotros igualamos la primera derivada a 0. Una vez que nosotros igualamos esa primera derivada a 0, lo que hacemos es que evaluamos cada uno de sus partes por separado. Es decir, igualamos el numerador a 0 e igualamos el denominador a 0. Cuando nosotros igualamos el numerador a 0, nos da que x es igual a 0. Para que 2x sea igual a 0, x tiene que ser igual a 0. Y abajo, en el denominador, nos da que x al cuadrado menos 1 es igual a 0 cuando x es 1 positivo o 1 negativo. El único problema es que en el denominador no se nos puede hacer 0. Porque si se nos hace 0, nos ocurre esto que tenemos aquí. Y esto que tenemos aquí son indeterminaciones. Porque no podemos tener un denominador 0, porque no existe un número que multiplicado por 0 me dé 2. Si yo multiplico un número por 0, me da 0. Entonces no existe ningún número que yo multiplique por 0 para que me dé 2. Entonces, cualquier valor que sea 1 o menos 1 en X, me va a indefinir esta función. Por eso es que de las opciones eliminamos la primera y la última. Porque si X es 1, nos da 0. Y si X es menos 1, nos da 0. Entonces ya no nos sirve. Nos quedamos con la segunda opción porque cuando nosotros multiplicamos 2 por 0, arriba nos da 0. Y si yo tengo en el denominador 0 dividido entre un número, vamos a ponerle ahí 3, menos, si yo hago esta división, en la tabla del 3, una que me dé 0, esto es igual a 0. Si yo multiplico 0 por 3, eso me da 0. Por lo tanto, la única opción es cuando x es igual a 0. Por eso el punto que nos tiene que dar es 0, menos 1. Es decir, en este punto nos va a pasar una recta tangente y esa recta tangente va a ser perpendicular al eje Y. Ahora sí, Sí, ya entendí. bueno. ¿Alguna otra consulta? Una recta normal, es que dice, ¿cuál es la ecuación de la recta normal a la curva en un punto? Ajá. Dice, ¿Cuál es la función? considere la curva con ecuación XY menos Ajá, X menos X a la 2, menos Y a la 2, ajá. igual a 2. Si Y es función de X, ¿cuál es la ecuación de la recta normal a la curva en el punto menos 2, 0? Profe, esa no fue la que resolvimos antes, o es diferente. No, es la misma. Ah, ok. Ya la habíamos resuelto aquí. Para no volver a escribir, se la voy a explicar de esta forma. A ver si nos entendemos. Lo primero que tenemos que hacer es derivar aplicando derivación implícita. Porque lo que tenemos es una función que nos involucra x y y. De esta manera nosotros no podemos despejar y para simplemente derivar en términos de x. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una derivada implícita. Es decir, derivar x y y. Pero lo que vamos a hacer es, como nos están diciendo que que y es función de x, vamos a hacer la derivada en términos de x. Entonces,
Vamos a derivar. Cuando nosotros derivamos la primera, x por y, como tenemos tres términos, podemos derivarlo por separado. X por y, x y y a la 2. Todo eso lo podemos derivar por separado. Entonces, cuando nosotros hacemos x por y, vamos a tener la derivada de x es 1. Por y es y. Aquí mismo conservamos la y, conservamos x. La derivada de y es derivada de y. Eso no es que nos da 1, simplemente es la derivada de y, la derivada de y. Colocamos y'. La derivada de x es 1. Entonces queda menos 1. Y la derivada de y a la 2, ahí es donde aplicamos regla de la cadena. Bajamos el exponente, le restamos 1, es decir, aquí nos queda un 1 para que no se confunda con la prima. Y lo multiplicamos por la derivada de y, pero la derivada de y es y'. Y lo igualamos a 0 porque la derivada de una constante es 0. Cuando nosotros tenemos esto, lo que hacemos es que vamos a despejar y'. Entonces lo que hacemos es que dejamos los términos que tienen y' a la izquierda y los que no los pasamos a la derecha. Entonces pasamos menos 1, pasa positivo, 1. Y y positivo pasa menos y. Luego lo que hacemos es que sacamos un y' a factor común. Y nos va a quedar y' por x menos 2y. Igual a 1 menos y. Y luego despejamos y'. Pasamos x menos 2y a dividir. Entonces me va a quedar 1 menos y entre x menos 2y. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Perfecto. Luego lo que hacemos es que vamos a evaluar en el punto que nos dan, en menos 2,0. Cuando nosotros evaluamos y' en menos 2,0, esto nos da menos 1/2. Este menos 1/2 es la pendiente de la que estábamos hablando en el ejercicio anterior. La pendiente de la recta tangente. Por eso le colocamos M y una T, que es la pendiente de la recta tangente. Una vez que tenemos la pendiente de la recta tangente, podemos encontrar la pendiente de la recta normal, ya que sabemos que la recta tangente, esta es, voy a ponerle recta tangente y esta es la recta normal. La recta tangente es perpendicular a la recta normal. Al ser perpendicular, la pendiente de la recta normal la podemos hallar como menos 1 entre la pendiente de la recta tangente. Menos 1 entre menos 1/2, eso nos da 2. Entonces ya encontramos la pendiente de la recta normal. Luego hallamos B. Para hallar B, utilizamos la fórmula que conocemos desde función lineal. B es igual a y menos mx. Esta m es la pendiente de la recta normal. Y el y y el x los sustituimos por los valores del punto que nos dan. Este es x y este es y. De esa forma, encontramos que B es igual a 4 positivo. Y recordemos que esta fórmula que tenemos aquí es y es igual a mx más b, que es la de función lineal que conocemos desde el colegio. Entonces, la pendiente nos dio 2 de la recta normal. El x lo conservamos tal y como está. Y el b es este b que encontramos aquí, que es 4. Y luego lo que hacemos es que sacamos un 2 a factor común. Entonces nos va a quedar 2 por x, paréntesis, x más 2. Y de esa forma encontramos la ecuación de la recta normal. Ahora, otra opción es que hallando la pendiente, ya sea de la recta normal o de la recta tangente,
Si ocupamos la ecuación de la recta normal, utilizamos la pendiente de la recta normal. Si ocupamos la ecuación de la recta tangente, utilizamos la pendiente de la recta tangente. Entonces, de esa forma, podemos aplicar esta otra formulilla, que sería y menos y0 es igual a m por x menos x0, donde y0 y x0 son el punto que nos dan. Es decir, el punto x0, y0. Entonces, como y0 es igual a 0, aquí tenemos que y menos 0 es igual a 2x más 2. ¿Por qué más 2? Porque aquí la fórmula es un menos. Y el menos del punto, eso nos da más 2. Entonces, y menos 0 es y. El 2 de la pendiente lo bajamos normalmente. El x también y el más 2 también. Y de esta forma nos da lo mismo que nos dio aquí. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida. Sí, o la confundí más bien. Yo creo que sí. Si tiene dudas, pregunte, no hay ningún problema. No, sí, yo creo que sí la entendí. Bueno, igual ahora yo les mando el documento y lo puede Ajá. analizar un poco más. ¿Tendrían alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una más. Ajá, ¿cuál sería? Vea, dice así, considere la función f, la cual se define en su dominio máximo. Tiene Ujú, codominio R y su ujú, criterio está dado por f de x igual a logaritmo natural, entre paréntesis, 1 menos x, luego fuera ujú. del paréntesis, más e elevado a la 2x. Y dice que cuál es el dominio de f. Tenemos que hallar el dominio de f. Ajá. Y dice que el codominio es R. Ajá, su dominio máximo. Veamos. Veamos a ver. Para hallar el dominio máximo no se aplica es que si se derivara, si nosotros aplicamos la derivada f' de x, no nos daría mucho. Lo que nos daría sería 1 menos 1 entre 1 menos x. Y en este lado nos daría aquí cómo nos daría. Aquí sería 2x. No, yo creo que es 2e a la 2x. Sí. Entonces, de esa forma, esto de aquí no nos causa ningún problema. X puede tener cualquier valor que esto nunca se nos va a indeterminar. Profe, perdón, ¿de dónde agarró ese 2? Que, digamos, ¿por qué ese 2 se puso frente a la E? Porque si no estoy mal, me parece que, por ejemplo, f de x es igual a e a la 2x. La derivada de esto es e a la 2x por 2x derivado. Entonces, la derivada de 2x es 2e a la 2x.
si estoy bien y la memoria no me falla, creo que es así. Ok. Por eso es que el 2. Ahora, en este lado, creo que eso nunca se nos va a indeterminar. Porque no hay absolutamente nada que nos haga que esto se nos indetermine. X puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser 0. Que si esto es 0, esto nos da 1, entonces no se nos va a indeterminar nunca. El problema lo tendríamos en este lado. Esto de aquí sí se nos puede indeterminar. Porque si X, por ejemplo, si yo tengo 1 menos X es igual a 0, 1 es igual a X. Entonces, cuando X es 1, el denominador nos da 0. Por lo tanto, el dominio máximo de este criterio sería sería R menos 1, menos el 1. Si estoy bien. Así, profe, de hecho esa es una de las respuestas. ¿Y cuáles otras vienen? Las otras son de menos infinito a 1, digamos, un intervalo. Ujú. Otro, la segunda no sé por qué, pero viene igual. Bueno, es que la primera es de menos infinito a 1 cerrado y la otra es de menos infinito a 1 abierto. Y la última es R nada más. Y la última es R. Ujú. Porque el logaritmo natural de... Sí, sí, pero no existe el logaritmo natural de 0. Y E a la 2, 10 E a la 2. Ujú. Y profe, Sí, pero entonces ya... ay, en No, esa no. respuesta lo que quiere decir es que, digamos, que solo en menos 1, solo en 1 es que se hace 0, entonces todo R, o sea, como que esa es lo único que se excluye, es así, ¿verdad? Sí, por eso es que se dice todo R excepto el 1. Ok. Ujú. Ok, de menos infinito a 0. Es que yo creo que la gráfica de la función lineal, perdón, la gráfica del logaritmo, me parece que es como, no me acuerdo la verdad. La exponencial es como así. Sí, la exponencial es como así, creo. Y la logarítmica es como así. Esa es la exponencial y la logarítmica creo que es como de esta manera. Me parece. Sí, a mí me parece como que algo así nos había enseñado el profe. Ujú. ¿Cuáles son las primeras opciones? La primera es la que usted puso ahí, que era R menos 1. Ajá. La segunda era la del logaritmo, la de menos infinito a 1 cerrado. La Ujú. otra es de menos infinito a 1 abierto. Y la última R. Sí, sí, no. Ese es, Ah, ok. sí, porque menos infinito a 1 no, porque no estaría contemplando la parte positiva. Esa sería la respuesta. Ok. R excepto el 1. Eso significa esta nomenclatura. Ujú. R menos el conjunto 1. Entonces, para averiguar eso, lo que había que hacer era ver cuándo el denominador se hacía 0. Si no viene, digamos, si en la función original no viene una fracción sí, si la función no está en una fracción, lo mejor sería ya la primera derivada y ver cuándo la primera derivada se hace 0, digamos, si tiene denominador.
Si en la función original, por ejemplo, si viene algo así, como f de x igual a 2x más 3 sobre raíz, bueno, el 2 no hace falta ponerlo, raíz cuadrada de x menos 3. Si la función original viene algo así, lo único que ustedes tienen que hacer es ver en qué momento esta parte de aquí abajo se nos hace 0. Es decir, x menos 3 es igual a 0. Cuando x es igual a 3, el denominador se nos hace 0. Entonces, el dominio, no importa el valor que tenga el numerador, el dominio va a ser todo r menos este valor, 3. Porque precisamente en este valor, esta función va a generar un hueco. Es decir, la función puede ir aquí, aquí hace un corte y luego sigue aquí. Este huequito que genera aquí es cuando x es 3. Porque en ese punto la función no puede existir. Porque hay una indeterminación. Ok. Lo mismo pasa con las derivadas. Recordemos que para que una derivada exista, la derivada tiene que ser continua en ese punto. Y luego de que sea continua hay que ver si es derivable. Entonces es como algo así. Por eso se utiliza la primera derivada para hallar eso. Donde la primera derivada se indetermina es que quiere decir que en ese punto no hay continuidad. ¿Tendría alguna otra consulta o dudas? Profe, tengo una, pero ya es más rápida. Es que hay una de esas de la práctica que me dan un criterio, digamos, pero me dan varias opciones que dice que tengo que saber en cuál de todas esas opciones están todas las ecuaciones de las asíntotas de f, digamos. Entonces yo no sé si es que tengo que evaluar esos valores que me dan en el criterio para saber cómo será, no sé. Veamos. ¿Cuál es la función que le dan? Es que me dan f de x igual a x menos 2, X menos 2. sobre x a la 2 menos 4. X a la 2 menos 4. Y ahora me dan varias opciones, Ajá, ¿y que cuáles la son las primera opciones? es x igual menos 2, X, igual menos 2, X igual menos 2. coma, no, como en la misma A, coma, x Ajá, igual 2 ajá, y coma, y igual 1. Y igual 1. Ajá, Ahora me dan otra opción que es x igual 2, ujú, x igual menos 2 ujú, y y igual 0. ujú, Luego, como otra opción, digamos la C, me dan x igual menos 2 ujú. y y igual 0. Y por último, me dan x igual 2 y y igual 0. Sí, Entonces la pregunta es que en cuál de todas esas opciones se tienen todas las ecuaciones de las asíntotas de la gráfica de f. ujú. Y igual 0 o Y igual 1. Vamos a ver, si Y es 0, vamos a comenzar así. Vamos a ver. Si Y es 0,
f de x es 0. Entonces, si y es 0, f de x es 0, y esto sería x menos 2 sobre x a la 2 menos 4. Si yo despejo lo de arriba, paso esto a multiplicar, pero sabemos que todo número que multiplicamos por 0 sigue siendo 0. Entonces vamos a tener que 0 es igual a x menos 2. Entonces vamos a tener que x es igual a 2. Entonces cuando y es 0, x es 2. Que esa podría ser la opción D. Vamos a ver. Pero en este caso, no importa mucho. Porque en el numerador no importa si se nos hace 0, porque ahí no hay ninguna indeterminación. Pero si x es 2, en el denominador sí nos importa. Porque en el denominador, esta parte de aquí se nos hace 0. Entonces tendríamos 0 sobre 0, que eso es una indeterminación. Entonces cuando x es 2, es una indeterminación. Ahora, ¿qué pasa cuando el numerador, cuando el denominador lo igualamos a 0? X a la 2 menos 4 es igual a 0, y aquí tendríamos que x es igual al cuadrado es igual a 4. Tendríamos que x es igual a la raíz más menos de 4, y eso sería que x es igual a más menos 2. Es decir, tendríamos cuando el 2 es negativo y cuando el 2 es positivo. Entonces, cuando el 2 es positivo, pasa esto, que tenemos este lado. Y cuando el 2 es negativo, lo que nos quedaría arriba sería menos 4 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces, tentativamente se podría decir que sería la opción B. Ahora, ¿qué pasa cuando y es 1? Si y, aquí sería y igual 0. Cuando y es igual a 1, voy a hacerlo aquí, tendríamos 1 es igual a x menos 2 entre x a la 2 menos 4. Yo paso esto a multiplicar, me va a quedar x a la 2 menos 4, y esto es igual a x menos 2. Vamos a igualar esto a 0. X a la 2 menos x menos 4 más 2, y esto es igual a 0. Quedaría x a la 2 menos x menos 2 es igual a 0. Ahora, esto es 0. Bueno, se puede hacer a mano, pero si lo hacemos en calculadora, esto sería, bueno, si lo hacemos a mano sería x, quedaría 1 y menos 2. Entonces tendríamos dos respuestas. Tendríamos cuando x es igual a 1, perdón, cuando x es igual a menos 1. Y cuando x es igual a 2. Si x es menos 1, esto nos daría 2 menos 2 es 0. Y si x es igual a 2, esto nos daría 4 y menos 2 es 4, también nos da 0. Pero el x menos 1 no está como solución. Y el x igual menos 1 no nos genera ninguna indeterminación. Por eso, en el único lugar donde hay asíntotas es en la opción B, que es la que nos generaría asíntotas. Entonces lo que hay que hacer es, lo que se sustituye directamente, digamos, es nada más la Y. Sí, porque eso es lo que no es, la duda es en cuál de las dos. Digamos, si en y igual 1 o en y igual 0. Pero con el 2 y el menos 2 lo que hicimos fue despejar. Sí, o sea, ya con solamente ver que en el denominador está x al cuadrado menos 4, ya uno puede suponer que de aquí pueden salir asíntotas. Entonces uno lo primero que debería hacer es como ver
qué asíntotas o qué valores de X me genera una asíntota aquí, que es en los valores de 2 y menos 2, que fue esto que sacamos en este lado aquí. Este valor. Este valor es lo que nos genera indeterminación en el numerador. Perdón, en el denominador, en este valor. Una vez que nosotros tenemos eso, ya podemos descartar. Perdón, aquí creo que aquí era 1. Ya con eso ya podríamos descartar C. Ya podemos descartar este valor y este otro valor. Porque aquí solamente nos está diciendo cuando X es igual a menos 2. Eso es cierto. Pero también es cuando X es igual a 2. Porque nos está dando más menos 2. Entonces para los dos valores. Y en la D pasa lo mismo. X igual 2, pero no contempla el X igual menos 2. Entonces las opciones que nos quedan sería la A y la B. Lo que tenemos que hallar es para qué valores de Y. Entonces, para el único valor de Y que nos genera una indeterminación de ese caso es cuando Y es igual a 0. Porque nos generaría una indeterminación de la forma 0 sobre 0. En este caso, cuando Y es igual a 1, también, porque llegamos a que X es igual a 2, pero también tenemos un valor en que X es igual a menos 1, y cuando X es igual a menos 1 no nos generaría ninguna indeterminación. Entonces no existiría asíntotas en este punto, en X igual menos 1. En X igual 2 sí, pero en X igual menos 1 no. Entonces las ecuaciones en las que hay indeterminación sería en estos valores. O que hay asíntotas. En Y igual 2, en Y igual menos 2, perdón, X igual 2, X igual menos 2 y en Y igual 0. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. ¿Tendrían alguna otra consulta? Creo que por ahorita ya no, profe. No sé, Jiménez, si tendrá alguna otra duda. No, yo tampoco. Bueno, Ah, bueno. está bien. De igual forma, si en transcurso, son las 6:45, si en transcurso ahora en la noche les surge alguna duda, o si están haciendo, practicando y tienen alguna duda, igual me la pueden mandar por WhatsApp y yo trataré de respondérsela y ver si les puedo explicar por Profe, ese una medio. pregunta. Sí, Es que yo no estaba en las clases. ¿En dónde puedo encontrar los apuntes de las clases? en mediación, En la 2. sí, en el que dice segundo parcial, Ajá. ahí están todos los PDF, Ok. Muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, entonces, quedamos en eso. Si les surge alguna duda, me la pueden enviar por WhatsApp, no hay ningún problema. El número está ahí en el grupo. Y y no, que les vaya muy bien el examen de mañana y mucha suerte. Muchas gracias, profe, por toda la ayuda, de verdad. Con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches.